dime. Seguimos con... Sí, ahora ya podemos poner el vídeo de Tony Goritz, que por cierto habrías de poner su nombre para que la gente pues pueda encontrar que hay una réplica. Y él aparece como Tony Goritz en colaboración con unas ranas baneadas. Es más que nada para que la gente pueda detectar que ese vídeo pues tiene su réplica. A ver, dame un segundo. Ah, vale, lo dices para ponerlo en... Vale, luego eso... Aparezca ese nombre en algún sitio para que el buscador, pues, si sale lo suyo, que también pueda salir nuestra réplica. Eso saco yo un extracto, minuto 40 que llevamos de directo, saco yo un extracto y se lo enlazo directamente con su canal y todo para que no quede duda y le llegue. Que le va a llegar seguro, ya te lo digo yo. Muy bueno, bien. Pues ponemos su vídeo. Esto es un vídeo que luego se hizo después de la rana baneada. Que bueno, pues ya nos lo hemos comido con patatas y ahora vamos a por el postre con este tipo que tiene un vídeo que se llama Jaume Farrerons equipara el cristianismo con el sionismo y comienza así. Camaradas, estoy completamente contento de estar colaborando con el camarada Rana. En el día de hoy, como él ya mencionó... Este ya no, ni capucha ni voz, o sea, ya voz distorsionada, un dibujo animado de fondo. Bueno, venga, va. Vamos a aprender gracias a esto. Sí. Bueno, gracias a ti contestando a este, mejor dicho. No estaremos desmintiendo a Jaume Farrerons, un nazbol oculto que suelta barbaridades sobre la cuestión religiosa del nacionalsocialismo y la Biblia. Por mi parte me enfocaré un poco más en la cuestión bíblica. Agradezco al camarada Anfibio por esta colaboración que llevábamos preparando desde hace mucho tiempo, pero por factores externos no se ha podido realizar. Bien, por mi parte comenzaremos analizando esta sección en donde el buen amigo Jaume habla de la relación entre comillas del sionismo y el cristianismo. La mayoría de los cristianos he podido comprobar que desconocen el contenido de la Biblia y por eso cuando les hablas de la conexión entre sionismo y cristianismo no la entienden. Explicar que el sionismo es una secularización política de los contenidos míticos de la Biblia se convierte para ellos en una frase opaca. Bueno, desde aquí vemos que este hombre empieza mal. Cuando menciona que la mejor manera de entender el sionismo no es precisamente la Biblia lo que hay que leer, sino más bien el Talmud, que ahí es donde se rigen las bases morales del sionismo y de los J. Remontémonos al pasaje llamado Yalkut 245c, en donde dice textualmente, el exterminio de cristianos. Empezamos mal. Este señor dice que nos hemos de basar en el Talmud. ¿Explica por qué? No explica por qué. A ver, ¿dónde está el concepto de pueblo elegido, que es la base del sionismo y de la tierra prometida por Dios a los judíos? Esto está en el Antiguo Testamento. Este señor es un ignorante, porque me acusa de ignorancia teológica, pero es un ignorante, no sabe ni lo que es el Talmud. El Talmud es un comentario de la Torá, es decir, los judíos, su documento fundamental es la Torá. La Torá aparece en el Antiguo Testamento como Pentateuco. Vosotros cogéis una Biblia, os vais al Pentateuco, y ahí hay 5 libros, se llama Penta, viene en griego, significa 5, y ahí hay 5 libros. Y eso es la Torá, y es el documento fundamental de la ley judía, que está dada por Dios a Moisés. Lo vimos. Entonces, ¿qué es el Talmud? Os lo voy a explicar con un ejemplo. Básicamente, el judaísmo es un sistema normativo de prohibiciones. Tienen hasta 613 normas. Entonces, todas esas prohibiciones remiten a la ley que les dio Dios, supuestamente a Moisés, ¿no? ¿Qué ocurre? Que podemos analizar el judaísmo como un sistema normativo. Por ejemplo, ¿cómo es el sistema normativo español? Tenemos una ley suprema, que es la Constitución. Luego vienen las leyes orgánicas, que tienen que casar, por eso hay tribunales de casación, es el Tribunal Constitucional. Las leyes orgánicas tienen un rango inferior porque una ley orgánica que no se case con la Constitución no abolen la Constitución, abolen la ley orgánica. Después están las leyes no orgánicas y debajo de las leyes orgánicas aún están los reglamentos. Cuando un reglamento entra en conflicto con la ley, pues se modifica el reglamento, no la ley. Entonces, ¿qué es un reglamento? A ver, en una norma constitucional, que son unos determinados artículos, no puedes meter todos los detalles que implican una legislación. O sea, que hay habrían problemas de interpretación si se intentara aplicar la Constitución sin leyes que la desarrollaran y sin reglamentos que desarrollaran las leyes. Pues bien, ¿qué es el Talmud? En el sistema normativo judío, la Constitución sería la Torá. Torá sería, y esos
5 libros del Pentateuco, sería el documento fundamental. Luego es el Tanaj, incluye otros libros, pero todo remite al Pentateuco, que es el Pentateuco en el Antiguo Testamento, la Torá. ¿Qué ocurre? Los rabinos, cuando tienen que aplicar esas normas generales, digamos constitucionales, o esa norma fundamental, aparecen dudas sobre si en sábado pueden curar a un enfermo, porque el sábado prohíbe trabajar. Os pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces, como notas, por decirlo así, a pie de página de la norma fundamental, que es la Torá, van apareciendo comentarios que explican casos concretos y que dicen cómo se ha de interpretar la norma. Pues bien, el Talmud es eso. El Talmud es eso. Serían como las leyes orgánicas respecto a la Constitución. No pueden entrar en conflicto con la Torá. No pueden. Si un precepto del Talmud entra en conflicto con la Torá, se impone la Torá. Entonces, ¿cómo me va a decir este señor que el sionismo se basa en el Talmud si el Talmud no es más que comentarios de la Torá? Es que no tiene sentido. Entonces, ¿por qué quieren basarse en el Talmud? Porque les molesta la Torá. ¿Y por qué les molesta la Torá? Porque ellos son cristianos y la Torá es el Antiguo Testamento, que está dentro del canon, no ya cristiano, católico. La Iglesia Católica aceptó la Torá y le cambió el nombre, era la Antigua Alianza, y ahora hay una nueva alianza, pero la Antigua está incorporada en el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué está incorporada? Porque es que el Nuevo Testamento no se podría explicar sin el Antiguo. En el Nuevo Testamento hay constantes referencias a la Torá, porque es que eran todos judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, os lo he dicho. San Pablo, que es el fundador, Saulo de Tarso, su nombre judío, Saulo de Tarso, era judío, es el fundador de la Iglesia. La Iglesia Católica fue fundada por San Pablo, que es Saulo. Y todos los escritores que redactan lo que se llama el Nuevo Testamento, los evangelistas, que a veces se nos han presentado como los apóstoles, que eran como testigos de los hechos de Jesús, y dan a entender a veces, pero ya se ha demostrado hasta la saciedad, que quienes redactaron no fueron testimonios. Se hace un poco... no eran testimonios porque son escritos muy posteriores en el tiempo. Había una tradición oral, no lo niego, y a partir de esa tradición oral se escribió el Nuevo Testamento. Pero el problema fundamental aquí es que todo lo que dice el Nuevo Testamento se está remitiendo constantemente al Antiguo, como cumplimiento, por ejemplo, de profecías que están en el Antiguo. Entonces era imposible que la Iglesia Católica, como pidió Marción, o sea, hubo una herejía marcionista que pedía que el canon se limitara al Nuevo Testamento, pero era imposible. La herejía marcionista fue abortada por la Iglesia. El marcionismo rechazaba el judaísmo y decía, ¿cómo vais a meternos esto? Esto es judaísmo puro. No puede ser, pero la Iglesia persiguió a la herejía marcionista porque se dio cuenta que era imposible sostener el Nuevo Testamento sin el Antiguo, porque las referencias a los profetas, por ejemplo, son constantes. Os voy a mostrar. El Nuevo Testamento no está reconocido por los judíos. Los judíos. Los judíos reconocen a Jesús como profeta. Lo que no reconocen... Igual que los musulmanes, también. Sí, también lo reconocen los musulmanes. Entonces, lo que no reconocen los judíos es que Jesús sea el Mesías, y mucho menos que sea el Hijo de Dios. O sea, para ellos la blasfemia máxima es decir que un hombre encarnado pueda ser hijo de Dios. Esto no lo entienden. Para los judíos la trascendencia de Dios es absoluta. Entonces esto de hablar de un hijo que se encarna, que luego muere, todo esto, para ellos no puede ser. Pero es que tampoco lo aceptan como Mesías. Ahora sí lo reconocen como profeta. Y es cierto que cuando, digamos, el cristianismo, que era en principio una secta judía, y lo que hoy llamamos judaísmo, que es otra secta judía porque había más, pero es que las otras desaparecieron. Nosotros pensamos que el judaísmo, tal como lo vemos hoy, es el judaísmo y ya está. Pero no, era la secta de los fariseos. Lo que se llama hoy judaísmo es el judaísmo rabínico, y que empieza precisamente cuando el Imperio Romano, aplastando las rebeliones judías, termina destruyendo el templo, y Jerusalén pasa a llamarse Aelia Capitolina, y se montan templos paganos, y lo que queda del judaísmo tiene dos direcciones. Los fariseos, que a partir de ahora van a ser los judíos, pero eran solo una secta, y luego la otra, la rama, que es la rama cristiana, que eran en principio los nazarenos, o judeocristianos se les llamaba, y que van a ser el cristianismo. Son dos sectas judías, las otras han desaparecido. O sea que tenemos dos sectas judías que se pelean, la de los fariseos y la de los nazarenos,
o judeocristiano. Y también es cierto que hay un momento en la historia del cristianismo que, claro, los primeros cristianos surgen de las sinagogas. Digamos que el judaísmo se dispersa, hay una diáspora, se llama así, son de alguna manera, después de sus rebeliones, ya tenían cierta diáspora porque eran comerciantes, pero hay como una diáspora y entonces hay sinagogas por todo el Mediterráneo. Y el punto de partida del cristianismo son siempre las sinagogas, o sea, y para los paganos, los judíos y los cristianos no los distinguían. Digan que había un judío que se llamaba Cresto, de esto hay documentos. Y lo poco que sabemos de histórico, porque lo que dice el Nuevo Testamento sobre Jesús, no lo toméis como documento histórico, porque eso es propaganda religiosa. Hay una base histórica mínima, y lo mínimo, lo que se puede comprobar, un historiador puede comprobar con métodos científicos de la historiografía, cruzando fuentes, lo único que queda de Jesucristo es que era un rebelde al Imperio Romano, un nacionalista judío, que fue condenado por los romanos por sedición. Todo lo que se añade ahí, eso no está comprobado y es básicamente propaganda religiosa. Jesús empieza siendo esto, sí que tenía un cierto toque de la secta de los esenios que le venía de San Juan Bautista, o sea que aparte de ser un rebelde, una especie de celota, pues sí que tenía cierta ideología, eso no se puede negar, seguramente le viene de San Juan Bautista, ¿no? Cuya ideología pues conduce un poco a la secta de los esenios, que era otra secta judía. Pero luego, este celota, pues sus seguidores van convirtiéndolo en un mito y van añadiendo a esa figura inicial, que es la histórica, van añadiendo como las capas de una cebolla. Primero se convierte en un taumaturgo que hace milagros, cura a los enfermos. Luego añaden lo elevan a la categoría de profeta, que es más, y ya las generaciones más alejadas lo convierten en el Mesías esperado por los judíos, que tenía que ser rey de Israel. Por eso cuando lo veis en el Calvario, le ponen aquí rey de la los corona. Judíos. Sí, la corona, y pone rey de los judíos, que como una burla, ¿no? Ya el último escalón, ya por encima de Mesías, es el Hijo de Dios. O sea que tenemos como varias capas de la cebolla. El núcleo, que es cierto, que es celota. Después, la primera capa de la cebolla, taumaturgo que hace milagros. A partir de aquí ya empiezan las fábulas judías, porque el judaísmo es esencialmente fabulador. Por encima de la capa del taumaturgo, el profeta, ya lo elevan al mismo nivel pues, que otros profetas, eso es una gran elevación de rango. Después ya pasa a Mesías, ya finalmente Hijo de Dios. Claro, cuando llega a Mesías, Hijo de Dios, los judíos, digamos, ortodoxos, dicen, hey, ¿qué os habéis tomado? ¿Qué tomáis? Y sí, pues, a ver, son diferencias intersectarias. Tú puedes compartir la matriz cultural y de valores de una religión, pero pueden haber dos sectas dentro de esa misma matriz cultural que se puede beber vino o no se puede beber vino o carne. ¿Te puedes casar, el cura se puede casar o no se puede casar, etcétera, etcétera. Pero no el árbol que no nos deje ver el bosque. O sea, que porque estén peleados, incluso llegan a matarse. Cuidado, por si se puede beber vino o no, por poner un ejemplo, no digo que eso sea histórico, os lo pongo como ejemplo. O por comer carne, ¿no? Comer carne, los judíos no comen carne, los cristianos sí. Pero los musulmanes no comen carne. En este sentido están más próximos al judaísmo. Esas peleas intersectarias no nos deben, ese árbol no nos debe impedir ver el bosque, que es que todo el universo cultural y de valores judaico está detrás. Entonces os voy a mostrar algunas evidencias gráficas. Mira, aquí tengo yo una Biblia judía. Te pongo en pantalla a ti solo. Sí, esto es una Biblia judía. Y pone la Biblia, ¿lo podéis ver? Bueno, esto se empieza a leer por detrás, porque a diferencia, ellos no leen a la primera página, van a la última y van de delante a atrás. O sea que esto es una Biblia judía. Y aquí tenéis el texto en hebreo. No sé si se ve, veréis que hay un texto en hebreo y el texto, y vamos de detrás hacia adelante. Esto es una Biblia judía, os digo la editorial Sinaí, Tel Aviv, Israel. Y pone la Biblia, hebreo-español, versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés Katznelson. Nueva edición revisada, ¿vale? Que nos vamos al índice, hay 2 tomos, son 2 tomos. Y si nos vamos al índice, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en el índice? Os lo voy a leer. Pentateuco, y pone al lado Torah. Génesis, que ellos le llaman Bereshit. Éxodo, que ellos le llaman Shemot. Levítico, que ellos le llaman Vaidikra, números, que ellos llaman Bamidbar, y Deuteronomio.
De lo poco que me aprendí cuando iba a religión eran los 5 primeros capítulos, voy a decirlo así. Si aquí seguimos, no os lo voy a leer todo para no cansaros, cogéis una Biblia cristiana, os vais al Antiguo Testamento y aparece prácticamente lo mismo. Toda la Biblia judía está en la Biblia cristiana. Lo que pasa que es que la Biblia católica, la católica, añade 7 libros más. Dirás, esos libros que son germánicos y entonces ya somos diferentes. No, son también libros judíos. Joder. Pero que el judaísmo no los admite en el canon y el catolicismo sí. O sea, que el Antiguo Testamento es el Tanaj en conjunto, porque la Torá es el Pentateuco. Pero luego el resto de los libros, pues Jueces, Samuel, Isaías, pues ya son, el Tanaj incluye lo que se llama, o sea, la Torá, incluye Torá, profetas y escritos. Y ahí está todo el Antiguo Testamento. Eso se llama Tanaj, o sea, en conjunto es el Tanaj. Pero el documento fundamental, eso no lo olvidéis, es la Torá. Porque es la ley de Dios, dada a Moisés. Y ahora acordaos del libro del pintor austríaco que dice el bolchevismo de Moisés a Lenin. De Moisés, incluye a Moisés e incluye la ley judía, que está aceptada, incorporada al canon cristiano, a la Biblia cristiana. Entonces, a ver, estos comentarios que hemos dicho antes hemos explicado que el Talmud son comentarios. ¿A qué? Pues a la Torá y en general al Tanaj. Básicamente es una aclaración de dudas. Entonces, ¿de qué se compone el Talmud? Pues tiene una parte principal que se llama la Mishnah y luego otra cosa que se llama Gemara, que son historias de rabinos. Pero la parte más importante del Talmud es esto, la Mishnah. Esto es un libro porque esto está en papel Biblia, de 1436 páginas. Y aquí, ellos que me acusan de ignorancia teológica, yo tengo la Biblia hebrea, traducida, y tengo también el Talmud, lo principal del Talmud, que es la Mishnah. Basta leerse esto para ver que están comentando la Torá, comentando el Tanaj, que están comentando lo que está también en el Antiguo Testamento. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes son aquí los ignorantes? Pero es que hay más. Es que el sionismo, antes de ser una formulación política judía, fue una ideología cristiana. Y hay una cosa que se llama sionismo cristiano, que es anterior al sionismo judío. Y ahora te ruego que enlaces el artículo de la Wikipedia titulado Sionismo cristiano. Aquí le tengo. Es un movimiento surgido en el seno del cristianismo, principalmente evangélico, pero no circunscrito únicamente a esta denominación, que apoya la idea de un hogar nacional para los judíos desde antes de 1948 y continúa apoyando la existencia del Estado de Israel hasta la fecha. El sionismo cristiano es la creencia entre algunos cristianos de que el retorno del pueblo judío a Tierra Santa y el establecimiento del Estado de Israel en 1948 fueron el cumplimiento de la profecía bíblica. El término empezó a ser usado a mediados del siglo XX, reemplazando... Reemplazando el restauracionismo cristiano. El catolicismo tradicionalmente no prestó mucha atención al sionismo, pero el apoyo cristiano a dicho movimiento creció entre la comunidad protestante. Bueno, a ver, ¿por qué puede existir un sionismo cristiano? Pues porque el Antiguo Testamento, es decir, la Torá, forma parte del canon. O sea, dentro de los libros sagrados cristianos están incluidos los libros sagrados judíos, todo el Tanaj y la Torá especialmente, pero todos con el mismo rango. Y además es que el canon cristiano el católico añade 7 libros más que también son judíos. El canon protestante se basa en el canon hebreo, que tiene menos libros. Digamos que el canon hebreo son 39 libros, el canon protestante acepta el canon hebreo, 39, y el católico, además de los 39 del canon hebreo y protestante, añade 7 libros más y tiene 42. Esa es la única diferencia e insisto en que esos libros también son judíos, no son aportaciones de la cultura europea que puedan de alguna manera permitirnos reinterpretar nada. Son también libros de origen de la misma tradición hebrea. Y claro, si tú, que eres católico, tienes dentro de tu canon lo que sirve de base al sionismo cristiano, aunque esa línea se haya desarrollado, como dice aquí muy bien, en el ámbito protestante, tú tienes metido dentro el fundamento del sionismo, que es el Antiguo Testamento, que es lo que niega Tony Gori, que dice que sabe mucho, pero que no tiene ni idea, porque lo que está diciendo no tiene ni pies ni cabeza,
un Talmud sin Torah, o sea, un Talmud que se comenta a sí mismo. Es que no tiene sentido, porque es que no sabe, es tan ignorante la rana que no sabe lo que es el Talmud, porque es que no se lo ha leído, que es lo primero que hay que hacer, ¿eh? Y el ignorante soy yo, ¿no? Que llevo trajinando con estos libros desde hace décadas. Me parece que antes de que él hubiera nacido, ¿eh? Sí. Y me acusa de ignorante. Puede ser, sí. Seguimos oyendo. Sí, aquí tengo un libro que se llama Sionismo Cristiano, que es el clásico, quizá, de Stephen Schitzer, La hoja de ruta del Armagedón. Es importante porque el sionismo, ya vimos lo que eran las doctrinas apocalípticas, ¿no? Ya lo hemos comentado ya alguna vez. El sionismo es una forma, el sionismo cristiano, también el judío, por supuesto, es una forma de apocalipticismo, porque esta llegada de los judíos, el retorno al apocalipsis, está vinculado a catástrofes. ¿Y qué está pasando? Lo estamos viendo. La oligarquía bíblica está fabricando esas catástrofes, está creando la ambientación apocalíptica. Y acordaos, cuando hablamos de los orígenes del antifascismo, de dónde procedía el apocalipticismo, leímos fragmentos de este libro, que por cierto está escrito por un judío, en pos del milenio, revolucionarios, milenaristas, anarquistas, místicos en la Edad Media. Y esto era lo que inspiraba, como demostraremos pronto, era lo que inspiraba al leninismo y le venía sobre todo de Trotsky. Trotsky era el brazo derecho de Lenin. Y lo que aplican en Rusia es un apocalipticismo que tiene antecedentes en la Edad Media. Es una catástrofe que hará pues que todo el mundo deje de ser pues como es y sea el reino de Dios y sea muy bonito, pero va precedido de una catástrofe. Claro, con que la utopía no se realiza, porque lo que es el comunismo es la secularización de este milenarismo apocalíptico, se convierte en doctrina política, igual que se ha convertido en doctrina política la idea veterotestamentaria del pueblo elegido, y eso es el sionismo. Hay otra secularización que es la del apocalipticismo cristiano, y de ahí sale el comunismo. Y ya os cité el artículo de Alain de Benoit que decía que el cristianismo era el comunismo de la antigüedad, porque las primeras comunidades cristianas son apocalípticas. Todo esto nos da una idea de lo que tienen en la cabeza esta oligarquía cuando, por ejemplo, un Milei está destrozando la Argentina. Estamos en el mismo plano que cuando Lenin destrozó Rusia, porque el bolchevismo fue destrozar Rusia. Y ambos tienen un objetivo final, porque a veces nos olvidamos, con que fue un régimen totalitario, que el objetivo final del comunismo es la abolición del Estado. O sea, es un mundo sin Estado, gobernado. Lo mismo que ha dicho Milei. Efectivamente. Y claro, con que esto está a la derecha y lo otro está, digamos, en la extrema izquierda, no lo relacionamos. Pero para quien tiene los códigos interpretativos, ve que estamos ante el mismo trasfondo cultural. Este odio al Estado, que ellos asocian al dios pagano, porque ¿qué eran los dioses paganos? Eran representaciones simbólicas de pueblos articuladas en forma de Estado normalmente. Entonces, cuando tú adorabas a un dios pagano, era la comunidad la que se estaba fijando a sí misma y representando a sí misma. Y eso quedaba reflejado en el Estado y en unas figuras míticas, pero que eran formas de representación del Estado. Entonces, el dios pagano era el Estado de ese pueblo. ¿Por qué una ideología que niega a todos los otros dioses, porque dice que solo hay un dios y que además es el suyo, cuidado, el suyo, el dios judío? ¿Por qué odia tanto al Estado? Pues por la relación. Hay como dos niveles de discurso: el político secularizado, pero para poderlo entender has de bajar al código religioso, y entonces ves el odio al Estado. Y ese odio al Estado lo tienes tanto en el comunismo como en un Milei. Lo tienes tanto en Lenin y Trotsky como en todo lo que es el neoliberalismo antiestatalista, que al mismo tiempo vemos que está vinculado al cristianismo y al judaísmo. Además, hasta hace bien poco, bueno, el Islam todavía sigue siendo ¿cómo decirlo? Un organismo supranacional, ¿no? O se quiere imponer, pero el catolicismo lo ha sido hasta hace poco. La Iglesia estaba no por encima del Estado, yo creo que sí, pero mano a mano. De ahí la frase: con la Iglesia hemos topado, ¿no? La Iglesia siempre era la que mandaba. Antes de hablar con el alcalde, hablabas con el cura en los pueblos. O sea que siempre ha estado querido estar por encima de...
Efectivamente. Y este problema se remonta a la Edad Media. Si queréis mirar, buscad las luchas entre güelfos y gibelinos, en los que eran partidarios de la autoridad del Papa y los que eran partidarios de la autoridad del emperador. Aquí tenemos las dos tradiciones, la tradición pagana y la tradición judeocristiana enfrentados, pero claro, traducido en formas políticas. Pero es que ese enfrentamiento es entre las dos fuentes de autoridad. Y para los güelfos evidentemente era la Iglesia lo debía gobernar todo, pero gobierno político, o sea, como la Sharia entre los musulmanes, una ley religiosa, pero que domina toda la vida de las personas. El Código Penal es la Sharia. Pues en el modelo cristiano original estamos en lo mismo. El Papa es un cargo político divino, es una teocracia, pero el emperador queda por debajo, tiene que arrodillarse, tiene que someterse. Y esta lucha, ¿qué es? Es la recodificación de la lucha entre la visión judía y la visión europea aria de lo que debe ser el Estado, ¿no? Que convierta al Estado en su propia fundamentación. O sea, el Estado no necesita legitimarse en Dios, es lo que hemos dicho. Él mismo es, para el nacionalista, su Dios es la nación, su propia nación. No se somete a un Dios externo, universal, y encima a un Dios extranjero de un pueblo supremacista. Esto ya es el suicidio de una nación. Y esto, en el fondo, es lo que nos proponen los cristianos como disidencia controlada, cuando son disidencia, en el mejor de los casos, del judaísmo, ¿no? A día de hoy, además, no sé si es el protocolo o el protocolo es así precisamente por eso, pero cuando cualquier mandatario de cualquier país le da audiencia al Papa, todos se inclinan, besan el anillo. No sé si esa simbología tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí, aparentemente sigue estando como en un plano superior a la política, ¿no? Sí, todo ser humano que se presenta delante del Papa, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, se arrodilla y besa su anillo. Sí, todo procede de lo mismo, de la idea de que en el final de los tiempos viviremos en un paraíso y será gobernado por Dios. O sea, no habrá Estado. Y esa es la inspiración, y será un paraíso. Lo tenéis en los Testigos de Jehová. Si miráis los folletos que os dan, se ven pues ahí unas personas que están como de picnic y se acercan los leones y les lamen. O sea, todo es pacífico, todo es maravilloso, es un paraíso, ¿no? Esto es el cuento que nos venden, pero allí, claro, allí ya no hay Estado, ya no hay Estado, ahí es Dios el que gobierna, y eso es lo que prometen, eso es lo que venden, eso es estos vendedores de crecepelo, estos charlatanes de feria, pues enganchan a la gente con este tipo de promesas. Y claro, según el nivel cultural, pues mucha gente es como el expediente Royuela. Sabemos que no funcionaba por la razón. Ahí nadie pensaba. Pues digamos, el epítome de este tipo de mecanismo mental lo tenemos pues en estas promesas de la vida eterna en el paraíso, y los islámicos, pues cuando se autoinmolan, pues ellos creen que van al cielo. Luego miras cómo es el cielo y es como un hotel, que hay unas suríes muy guapas y unos licores especiales. Bueno, ves que es como un hotel. Claro, todo esto, esta mentira la ha utilizado el judaísmo para desnacionalizar. Había una rama hacia Oriente para desnacionalizar a los pueblos semitas, y otra hacia Occidente, que es el cristianismo, para que estos pueblos ya no actúen en función de su propia nacionalidad, sino de este Dios supuestamente universal, se desnacionalicen. Mientras ellos reafirman constantemente su nacionalismo. O sea, dos alas, el ala islámica y el ala cristiana, porque también los nacionalismos árabes laicos han sido machacados por el Islam. Y cada vez que hay un conflicto veréis que Washington y Estado de Israel, ¿a quién promueven? No promueven los nacionalismos laicos, promueven el integrismo islámico. Y cuando hacen actos terroristas, ellos mismos los montan, luego acusan ¿a quién? Van a por ISIS, no, van a por regímenes laicos. O sea, están promoviendo eso, la desnacionalización, y favorecen el Islam, porque el Islam forma parte de eso que hemos llamado el centro de unión de las tres religiones abrahamánicas. No se conectan exteriormente, pero sí, digamos, en la criptocracia, cripto significa oculto, que es todo lo que llamamos masonería, y ahí se coordinan para promover el supremacismo sionista.
que es un nacionalismo judío. Y este es el esquema interpretativo que nos permite comprender lo que pasa, por ejemplo, en Oriente Medio y por qué Israel arrinconó a la OLP, que era un nacionalismo laico de los palestinos, y promovió Hamás, que es integrismo islámico. Y si rascásemos veríamos que incluso el régimen teocrático de Irán fue la forma que tuvieron de acabar con el nacionalismo laico persa. Bien, esto nos desvía un poco, pero... Igual que en Siria, ¿no? Ya será en Siria, claro. ¿Qué regímenes han atacado con la excusa de la lucha contra el terror? Todos regímenes laicos, ¿no? Gaddafi, Bashar el-Assad, Saddam Hussein. Ellos crean la organización terrorista, montan los atentados y eso es la excusa para atacar el terrorismo. No, regímenes laicos, los nacionalismos laicos, y promoviendo siempre el universalismo islámico, la UMA, la comunidad islámica, que es supranacional y que tiene su equivalente en el cristianismo, que es la Iglesia, con las mismas pretensiones. Y siempre ellos detrás, afirmándose en su nacionalismo supremacista. Y esta es la trampa, esto es lo que hemos de ver. Si no vemos todo esto, no vemos quién es el enemigo. Y pretender luchar contra el judaísmo desde el cristianismo es ridículo, porque el cristianismo es la disidencia controlada del judaísmo. Ahora, si seguimos... Buen titular ese, me lo apunto. Pues sí. Y ahora, si seguimos con el vídeo de la rana esta... Sí. Veremos que os mostrará las persecuciones a que los cristianos han sometido. Vamos a verlo todo esto. Ahora, tengo aquí algunas preguntas que luego se las paso a Jaume. Seguimos. Sacrificio necesario. Vamos ahora a otro pasaje de los hermanos mayores. Zohar 1160. Los J siempre deben tratar de engañar a los cristianos y Giten 57. Jesús está en el infierno siendo quemado en excremento caliente. Así que sí, Yauma, los cristianos y los sionistas deben ser muy parecidos, que los J le dedican estas palabras a sus entre comillas hermanos. Y no se entiende el Nuevo Testamento si no es en relación con el Antiguo. El Nuevo Testamento es el mensaje que el judaísmo envía a los no judíos. Y hay que interpretarlo siempre así. ¿Qué quieren los judíos de los no judíos? A ver un momento. Bueno, camaradas, como volvemos... ¿Qué quieren los judíos de los no judíos? Primero, que dejen de ser legionarios tan eficaces que aplastaron las rebeliones judías, aunque hay que decir que los judíos se resistieron bien, todo hay que decirlo. ¿Qué querían? No los habían podido derrotar militarmente, porque era imposible que Judea derrotara al Imperio Romano. Ellos quizás esperaban la ayuda de Dios, claro, no vino, porque ese Dios no existe. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir derrotar al Imperio Romano? No lo conseguiremos por las armas, pero sí si les metemos un veneno ideológico que en vez de legionarios, pues amen a sus enemigos, pongan la otra mejilla, si les quitan el sayo, pues ofrece también tus sandalias. Y eso fue el mensaje enviado. Y eso es el cristianismo. Entonces, el judaísmo rabínico tiene esos preceptos de desprecio del cristianismo. ¿Y qué incompatibilidad hay? Claro que lo tienen. Ellos son nacionalistas. Ellos promueven el no nacionalismo en este caso, para nosotros. Pero ellos quieren mantenerse separados y los propios rabinos promoverán el gueto para mantener controlados a los judíos, porque aquí quienes mandan son los rabinos y la relación entre los rabinos y el propio pueblo judío, cuidado que hay un libro que lo explica, y lo explica judíos que lo han visto todo esto. Entonces se trataba de mantener separados y mantener una hostilidad, no había fronteras, había que crear una línea de división para mantener la identidad del pueblo judío, porque todo el cristianismo no es más que un intento de desnacionalizar a los no judíos, pero los judíos sí que tienen que mantenerse nacionalizados. De ahí que el propio judaísmo promueva esta hostilidad e incluso promueva el antisemitismo cristiano, que les va bien para que los judíos estén bajo las riendas de los rabinos. O sea que el antisemitismo cristiano ha sido promovido desde el meollo del cristianismo, pero también por los rabinos. Y es posible que ciertas cosas que se han hecho, que yo no sé si son ciertas o no, pero que se les atribuyen y que ahora las va a sacar, si todo esto tiene como finalidad pues mantener esa línea de separación entre judíos y cristianos, que está en la lógica de lo que os estoy explicando. Sigamos. A ver, Yauma vuelve a patinar en su análisis. Como que el Nuevo Testamento es lo que los J le dicen a los gentiles, cuando es precisamente en el Nuevo Testamento donde se contradice la visión del Antiguo Testamento. Y esa visión era que Jesucristo se separó de la visión J y empezó a predicar a los gentiles y galileos como él.
Esto ocasionó que lo persiguieran hasta acabar con su vida, como nos relata el versículo de Juan 7, 1 que exclama: después de esto Jesús andaba únicamente por Galilea, pues no podía andar por Judea porque los buscaban asesinarle. Pero un momento. El discurso del Nuevo Testamento es precisamente espera. el motivo por el que... Perdón, que no me hacía caso el botón. Ahora, perdón. Mira, hay un artículo de Carrera Marca donde explica la teoría de Nietzsche sobre el cebo. A ver, un momento, que te lo pasaré, que lo tengas más accesible. Pásame la tele. Dentro de cada cristiano hay un judío, o el sionismo en la doctrina católica, que es lo que os he explicado antes, de que las bases del sionismo están en el Antiguo Testamento. Pero aquí explica Nietzsche, que es un filósofo que es el que descubrió todo esto. Todo esto que estoy explicando básicamente procede de Nietzsche. Y habla del cebo. Claro, para que los gentiles se creyeran todo el mensaje cristiano, tenía que haber una cierta hostilidad hacia la figura de Jesucristo, ¿no? Tenían que picar el cebo, lo dice. Hay un fragmento, lo cito en este artículo, por favor, enlázalo, que la gente pueda leer ese fragmento que vale su peso en oro del artículo que está en Más allá del bien y el mal, creo recordar, dentro de cada cristiano hay un judío. Y esta frase, dentro de cada cristiano hay un judío, no me la he inventado yo, la ha inventado un papa. Pásamelo, ¿o le tengo yo por aquí sí, ya? No. Espérate. Los artículos va a merecer la pena leerlos en los directos que hago yo por la noche. Ya lo leer tienes. esos artículos y seguir ampliando. Ah, sí, le tenía por aquí, sí, es verdad. Perdón, sí, te lo he puesto más a mano. Le tenía preparado ya, sí. Aquí está. Bueno, ahora no voy a leer la frase dentro de cada cristiano. Dirás, ¿esto es ofensivo? No, lo ha dicho el Papa. Esto lo dijo el Papa. Es un artículo de prensa, se basa, lo cito, está enlazado. Y aquí encontraréis el fragmento de Nietzsche. También hay un fragmento de Marx, porque Marx es uno de los que cuestionaron todo esto. Reivindicaba la cultura griega, pero desgraciadamente Marx, a pesar de que intentó romper con el judaísmo, no pudo romper del todo, y todo lo que se le coló, por decirlo así, fue a parar a Lenin y a Trotsky, que fueron los que, de alguna manera, convirtieron el socialismo en comunismo, que de ahí viene la ruina de las opciones de izquierdas, ¿no? El comunismo, que fue una auténtica barbaridad. Aquí os pongo una cosa de humor, aquí tenéis el fragmento de Marx, creo que es, y luego más abajo tenéis el de Nietzsche. Recordemos que Mussolini, fundador del fascismo, procede del marxismo, y el fascismo es una herejía marxista, es una reformulación del concepto de socialismo, y aparece entonces el socialismo nacional, pero entronca directamente, digamos, que Mussolini hace una lectura de Marx desde Nietzsche y depura los últimos elementos que dentro del marxismo, todavía sin saberlo Marx quizá, no lo puedo asegurar, sin saberlo Marx quizá, todavía estaban ahí y estaban de alguna manera envenenando lo que era la doctrina socialista. Bien, aquí tenéis el fragmento de Nietzsche y aquí aparece el cebo. El cebo que les pusieron los fariseos a los gentiles, y la figura del Cristo crucificado, y además crucificado por los judíos, era el cebo que tenían que picar para que no cayeran en la cuenta de que les estaban metiendo el caballo de Troya. Por lo tanto, todo lo que dice este señor, Tony Goritz, se explica dentro de lo que es el caballo de Troya. Es la primera etapa del plan Kalergi. Es la primera fase. Primero nos tenemos que envenenar con ideas antinacionales. Solo así se puede aplicar en la última etapa ya, cuando este pueblo ha sido completamente debilitado por las prédicas cristianas y luego progresistas, que son su secularización, porque la formulación que nos llega ahora ya es secularizada, y es lo que se entiende por progresismo. Solo cuando se ha empapado todo el tejido social de estos valores antinacionales, ya se puede pasar a la última fase, que es el plan Kalergi. Estamos entre un plan que en realidad tiene 2000 años de antigüedad. Esto lo descubrió Nietzsche. Bien. Estoy asimilando y encajando las piezas del puzzle que tenía por ahí sueltas. De ahí esa insistencia en que, pues eso, en que los países no valen nada, en ese desprestigio de la política también, ¿no? Esa degradación de la política tan acelerada. Es decir, pero bueno, ¿por qué tenemos que tener unos políticos tan inútiles, tan payasos, ¿no? La expresión. Y ahora es más exagerado todavía. Es decir, para que la gente deteste la política, deteste al Estado, y se agarren a una religión y acabemos a hostias entre los de una religión y los de otra. Empiezas a
vender. Por eso yo siempre he pensado, esto es algo que yo he llevado muy dentro, digo, si ellos lo que quieren es que haya una guerra religiosa, yo no me puedo aferrar a ninguna de ellas, porque al final es lo que quieren. En este caso, en mi caso sería el catolicismo, ¿no? No, venga, me voy a aferrar al catolicismo, no estoy renegando del catolicismo, no estoy atacando a los católicos, no estoy atacando a nadie, como hemos dicho al principio del directo, son las ideas. Pero claro, yo pensaba eso, digo, si lo que quieren es eso, yo no me puedo aferrar a un bando, no voy a renegar de él tampoco, pero no puedo utilizar eso como argumento y como salvación cuando es eso lo que quieren ellos. Claro, ahora encaja todo. Perdón, se me están encendiendo un par de bombillas por ahí por la cabeza y estoy empezando a unir piezas. Bueno, si os leéis el artículo de la Wikipedia sobre el sionismo cristiano, ya veréis que basta un artículo de la Wikipedia para refutar a Tony Goritz, porque ya se ve de dónde surge el sionismo, y surge del meollo de la doctrina cristiana. Aunque la Iglesia no lo haya desarrollado, los gérmenes, por decirlo así, están ya ahí. Lo que se llama, en catalán la llavor, ahora no me sale, las semillas. Las semillas no crecen bajo la Iglesia Católica, es cierto, porque la Iglesia Católica, ¿qué está haciendo? Está tapando constantemente la lectura directa de la Biblia. Y ellos, sobre esta ignorancia de lo que son las Sagradas Escrituras, que es la auténtica base del cristianismo, ellos fabrican una cosa que se llama doctrina católica, doctrina de la Iglesia, y durante siglos ocultan la verdad a sus fieles. Pero con la Reforma protestante, que acaba con la figura del sacerdote como intermediario entre Dios y el fiel puede leer directamente la palabra de Dios, sola escritura, solo con la escritura es suficiente. Esto lo tenéis en el artículo Sionismo Cristiano. La Iglesia ya no puede ocultar esas semillas del sionismo, y lo que se llama el ayornamiento, cuando ya por fin hasta los fieles católicos pueden leer la Biblia y ver que todo aquello es judío. El cristianismo se ha ido desarrollando al margen de la Iglesia, se ha ido desarrollando y ha ido empapando el tejado, pero eso ya no lo ha hecho la Iglesia Católica. Es al final la Iglesia Católica la que tiene que practicar lo que se llama el ayornamiento, su adaptación ¿a qué? Al desarrollo de la propia dinámica del cristianismo, que ha rebasado con amplitud lo que fue la carcasa, el huevo, donde creció el sionismo, ¿no? Que rompió en un momento dado la carcasa con la Reforma, y a partir de ahí se expandió al margen de la Iglesia, transformó completamente la sociedad europea, y esa sociedad europea, con ya los valores cristianos secularizados incluso en forma de progresismo, donde se tiene que ayornar la Iglesia, y aparecen estos papas progresistas que se reconocen en el progresismo, se reconocen, y ahí tenemos al Papa besando los pies a los inmigrantes africanos y estas cosas. Entonces, ¿en qué sentido digo que el sionismo surge? Está ahí en el sentido que acabo de explicar. Está todo ahí codificado en el Antiguo Testamento y despliega sus efectos. Basta leerse el artículo Sionismo Cristiano, ver que el sionismo cristiano es anterior al sionismo judío propiamente dicho, para entender que el sionismo no viene del Talmud. No, el sionismo no viene del Talmud. El sionismo viene de la Biblia. Y esto es lo que intenta ocultar Tony Goritz. Si queréis, seguimos. Buscaban acabar con Jesús, por contradecir todas sus ideas y cuestiones, basándonos desde el punto a quien iba dirigido. Por lo tanto, la comprensión de lo que es el sionismo pasa primero por la comprensión del nacionalismo judío, que es todo lo contrario de lo que se predica en el Nuevo Testamento, todo lo contrario. Para los judíos, nacionalismo; para los gentiles, no nacionalismo. Bueno, amigos, como vemos aquí, el amigo Jaume parece estar contradiciéndose en sus posiciones. Primero decía que el Nuevo Testamento es la voz del J para el gentil, y ahora dice que ese mismo Nuevo Testamento es todo lo contrario a lo que se predica en el sionismo. Este tío es un poco cortito, no lo ha entendido. No lo ha entendido, no lo ha entendido. A ver, los judíos son nacionalistas. ¿Y qué mensaje envían a los gentiles? Que no sean nacionalistas, que sean antinacionalistas, que sean universalistas, que sean, luego sea el liberalismo, el progresismo, bla, bla, bla. Pues precisamente por eso. Y ahí está la supuesta contradicción. Es que no hay ninguna contradicción. Es que el mensaje que envían a los gentiles es lo contrario que quieren para ellos. Y esas son las supuestas diferencias. Como si el cristianismo fuera superior. Pero claro, ¿solo es superior en qué términos? En términos antinacionalistas.
Porque, claro, Jesús, el amor, en cambio ellos son pues eso, racistas, y el amor, ¿qué está pasando ahora? Esas condenas que se hacen a Israel, desde el campo no sionista, ¿qué son? Son condenas desde los valores cristianos convertidos en liberalismo. Esas condenas no solo rechazan lo que está haciendo Israel, rechazan nuestro propio nacionalismo. Por eso que cada vez que salen en la tele condenando a Israel por lo que hacen, están matando nuestro propio, porque esa condena no se hace desde nuestro nacionalismo, sino desde nuestro no nacionalismo. Eso ya lo expliqué en aquel debate que tuvimos con Unpierre. Ahí se explica que las condenas a lo que ocurre en Israel y en Palestina en concreto, si se hacen de los derechos humanos, eso es puro bla, 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 puro bla, 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 pero tiene un efecto devastador para nosotros, porque nos vemos en el espejo, digamos, de Israel y negamos nuestro propio nacionalismo, como si el nacionalismo tuviera que terminar en genocidios, en supremacismos. No. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Y esto es lo que es incapaz de ver Tony Goris. Dice que yo me contradigo, pero ¿en qué me contradigo yo? No me contradigo en nada. Al menos si aparece alguna contradicción no será la que él dice. Yo os animo a que busquéis contradicciones. Pero decir que el nacionalismo del Antiguo Testamento es contradictorio con el Nuevo Testamento, pues claro que lo es, porque el Nuevo Testamento es el mensaje que estos nacionalistas nos envían a nosotros, que seamos no nacionalistas. Esa es la contradicción, pero es una contradicción que no lo es desde la perspectiva del judaísmo, al contrario, sirve a sus intereses. Continuemos, porque él dice que yo me contradigo. Pobrecito. A ver si organizamos un... Dime, pobrecito. No alcanza a ver el contenido de ese vídeo que él mismo está citando, no lo entiende. No lo entiende. Es una pobre rana, hombre, tampoco seamos muy exigentes. ¿Verdad? Es de una cortedad, en fin. Seguimos. Un poco mejor nuestras ideas, Jauma, que parece que necesitas guiones más elaborados para no. Necesitan más guiones, dice. No, como que ya no lo tienen guionizado, ¿no? Soltar tonterías. Esto está en la Biblia. Si no habéis leído la Biblia, la tendremos que leer. No queda más remedio, porque si no ya sé lo que va a pasar. Me acusaréis de que yo pues le tengo manía al cristianismo, que son obsesiones, etcétera. No que va. Si seguramente lo haces con todo afecto al cristianismo posible y sin nada de información sesgada ni manipulada. Parece ser que a Jauma se le ha olvidado por completo la existencia del Talmud babilónico y de los protocolos sabios de Sion, que hay... Ahí es donde, bueno, sí, lo dejo por ahí. Y es verdaderamente donde está la información que se requiere para conocer los planes de los J. Y no Jauma. En la Biblia... Se vuelve a hacer lo mismo, ¿no? No menciona la Torá para nada, es el Talmud y los protocolos de los sabios de Sion. Tócate las narices. Los protocolos de los sabios de Sion, algún día entraremos en ellos, si queréis, porque habría que dedicarles todo un vídeo para desmontarlos. A ver, los protocolos de los sabios de Sion son un documento que pretende reflejar las actas del Congreso Mundial Judío. Pues en ese sentido es mentira, no son las actas del Congreso Mundial. Pero dirás, bueno, pero lo que dice ahí es cierto. Ahí explica unas cosas. Ahora dejémonos de si son las actas o no son las actas del Congreso Mundial. Pues ahí explica cosas que realmente luego han pasado. ¿Pero por qué? Porque esos protocolos los hicieron ellos mismos. ¿Para qué? Para desacreditar precisamente la crítica al judaísmo con un documento que ahora todo el mundo dice que está falsificado, ya no entra en el matiz si lo que dice es una falsificación. Ya la crítica es como es el mismo efecto que el expediente Royuela. Yo me invento todo críticas a los políticos, son todos corruptos. Cuando se demuestra que eso es falso, las críticas a los políticos corruptos quedan desacreditadas. Pues con los protocolos de los sabios de Sion pasa eso. La crítica del judaísmo quedó desacreditada cuando se supo que era una falsificación en ese sentido, incluyendo lo que no tenía por qué ser una falsificación, que es que pronosticaba cosas que sucedieron, pero cuidado, hay una segunda trampa, que es que te presenta como alternativa al judaísmo que el cristianismo. Y ese es el verdadero objetivo, es una disidencia controlada. Primero, un documento falsificado, unas falsas actas. Y segundo, te mete, hombre, para que sea creíble, algo tenía que ser verdad, ¿no? Y es que algunas previsiones que tienen se cumplen, eso es lo que engancha de los protocolos. Que dices, aquí dijeron que pasaría esto y ha pasado. Pero porque es que lo hicieron ellos mismos. Ellos fabrican aquí su disidencia controlada y ya
te venden el producto de que los que se oponen a todo esto son los cristianos, cuando el cristianismo es precisamente el caldo de cultivo, la pecera donde está metido el pez y solo dentro de esa pecera puede ir creciendo, porque los valores del cristianismo y los valores del judaísmo son compartidos en su base, su raíz, todo lo que hemos visto del apocalipticismo, el milenarismo secularidad, todo esto es de procedencia judía, todo esto el liberalismo, todo esto va impregnando el tejido de la sociedad occidental, todo esto remite a los valores transmitidos por el Nuevo Testamento. Y eso hace que toda crítica que proceda de ese campo sea como disidencia controlada, porque nunca sales de su universo. Para salir de su universo has de volver a la tradición anterior, a la tradición cultural precristiana, que la tienes en Grecia, la tienes en Roma y la tienes en la mitología germánica. Tienes 3 fuentes y solo lo que venga de ahí es verdaderamente europeo. Lo que esté ya de alguna manera en contacto, mezcla, mixtura con el cristianismo, con el judaísmo, por supuesto, todo eso ya es dudoso que nos pueda ayudar a liberarnos en algo. Y eso es lo que no entiende este señor, pero no doy por refutado el tema de los protocolos. Esto es solo un anticipo, ya lo comentaremos, podemos dedicar todo un vídeo y veréis que lo que os digo pues tiene más sentido que basarse en los protocolos pero ¿qué ocurre? Que es que los protocolos, los que se enfrentan al judaísmo son ¿quiénes? Los cristianos. Ahí está la trampa. Por eso lo reivindica Goriz. El bucle vuelve a empezar. De hecho, y exacto, volvemos, no salimos nunca del universo mental y de los valores judíos. Y intentar combatir el judaísmo desde el cristianismo es un error gravísimo, porque mientras tú combates el judaísmo rabínico, difundes el cristianismo. ¿Y qué estás difundiendo? Los valores de otra secta judía para gentiles. Este es el error. Por eso estamos siendo derrotados. Porque cada vez que hacemos algo, sin querer, estamos difundiendo cada vez que condenamos a Israel, por ejemplo, en nombre del liberalismo y el progresismo, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Nos estamos suicidando, porque no condenamos a Israel en nombre de nuestro nacionalismo, sino de la negación de todo nacionalismo. Pues la protoforma de este discurso, ya secularizado, es el cristianismo.